el INEGI la nueva tasa de desocupación, ¿verdad? Que hay que aclarar que hay una diferencia entre tasa de desocupación y tasa de desempleo, porque la desocupación como que fue un invento, un día a alguien se le ocurrió, ya sé, para que México se vea muy bien, vamos a hablar de la tasa de desocupación, ¿no? Entonces siempre le ganamos a los países del primer mundo en lo que es la tasa de desocupación, la de empleo, pues quién sabe. A ver, el tema es relevante porque justo la semana pasada discutíamos a partir de una de las ventanas para el mercado laboral, que eran las cifras del IMSS. La discusión, no digo que haya quedado resuelta, pero que quedaron claros los puntos. Quedó claro que el presidente dijo que hay que incluir a los que están en el plan de los chavos. ninis. Y los campesinos que están No digas construyendo ninis, no le gusta la palabra al presidente. Ah, bueno. Lo ok, que perdón. hoy Ninis. sale en el INEGI es, yo diría, la fotografía más completa del mercado laboral. Claro. Casi siempre, yo diría, en alguna medida por inercia o por flojera, los medios ponemos mucha atención en uno solo de los indicadores que se da a conocer, que es desempleo abierto. Bueno, pero hay que entender que la tasa de ocupación incluye a la gente que está en la economía informal. Y Pero los datos del IMSS La no tasa de eran así. desempleo nomás debería incluir a la gente que tiene empleo y a los que no tienen empleo, definiendo empleo como un trabajo remunerado, con prestaciones sociales, etcétera, ¿no? esa fotografía nos dice, no hay ningún cambio porque seguimos en 3.50. Está bien. Es como dices tú, si lo vemos en el contexto de la OCDE, México es uno de los países más exitosos, suponiendo que podemos llamar éxito cómo funciona nuestro mercado laboral. Porque en México si no trabajas te mueres de hambre, no hay redes sociales que te Red soporten, de protección social. ¿no? No lo hay. A mí me parece que como país tenemos que empezar a poner cada vez más atención a dos de las cifras que se llaman estadísticas complementarias. Una es informalidad, que no es ninguna novedad tener que poner atención. Nomás hay que recordar, una de las mejores evidencias de que no funciona nuestro mercado laboral es que 57% de la población ocupada está en la informalidad, más de la mitad. Estamos hablando de 25 millones, un poco más. Es un desastre el mercado laboral. Es una a fin de cuentas. tragedia. Porque no hay inversión suficiente para generar más empleos y creo que a veces la mano de obra en México no está calificada para Así los es. nuevos A ver, empleos que se necesitan. Y para ponerlo en perspectiva, la informalidad hace daño mientras la gente trabaja, pero literalmente es mortal cuando ya no tiene capacidad de producir, porque no generaron Nada. ningún tipo de Todo está en derecho. el comercio. Estamos hablando de jubilación, estamos hablando de gasto medio. Nunca se es- retiran. El primer programa que hice en Fórmula, el 2 de noviembre de 1989, ¿sabes de qué 30 se años. trató? De la economía informal y el ambulantaje en la Ciudad de México. Y quienes gobernaban en aquella época dijeron, lo vamos a solucionar pronto. Yo dije, no les creo. Pues digo, esto no es de fácil solución. Y hay otro indicador que más vale que empecemos a ver con lupa, se llama tasa de empleo en condiciones críticas. Ese sí. En México 19.5% de la población está en condiciones críticas. Hace un año era 16%. ¿Qué son condiciones críticas? Gente que trabajando gana menos de un salario mínimo o gente que requiere trabajar más de 48 horas a la semana literalmente para alcanzar la línea de flotación. O sea, gente que... Que es una explotación que ya está muy hundida, ¿eh? A ver, ¿cuántas personas que trabajan 8 horas y no alcanzan al salario mínimo o necesitan dobletear? Bueno, que eso en España, pues tú sabes que se llama empleos basura, que es cuando realmente no tienes nada más que una carga de trabajo. Es basura, dilo bien. Es el empleo basura. Estamos hablando 19.5%. El 20% de la gente que trabaja tiene un empleo basura, como dice Tere. Ni para sobrevivir. Y Basura. ese sí creció respecto a hace un año. 3 puntos No, porcentuales. pero a 3 ver, puntos a ver, Es un Luis de hablar, Miguel. porque si vas del 16 al 19, creció 20%. A ver, Oye, según los datos que yo recuerdo de esto que publicó el Instituto Mexicano del Seguro Social, en mayo de este año se crearon 3,000 y tantos empleos. Formales. Formales. Y el año pasado se crearon 30,000 y pico. Como 36,000, sí. Sí, millones de empleos, miles de empleos. miles de empleos. Ahora, esto quiere decir, digo en buen español,
y da los datos así el Instituto Mexicano del Seguro Social, que se cayó un 88% la creación de empleo. Ese dato, pues yo creo que sí es un dato muy duro. Sí, o sea, pero no es Pero cosa aquí de está que le otro, veas mira, que... aquí está el otro pero dato nomás duro. Sí, continúa, Luis Miguel. Pero para no meter ruido, el IMSS mide unas cosas del empleo. Digamos, es una especie de reactivo químico que se aplica al mercado laboral y nos da unas... Lo que se publica hoy es, yo diría, la encuesta más exhaustiva de comportamiento del mercado laboral y nos da otros datos complementarios. Evidentemente no se está generando tanto empleo formal como se necesita, pero desde mi punto de vista lo que es más relevante de lo que nos está diciendo la cifra del INEGI hoy es mucha de la gente que está en el mercado laboral está en una situación muy complicada. Si sumamos 57% en la informalidad, o mejor dicho, más que sumar, si los ponemos como en carpetas, 57% informales y 19% en empleo en condiciones críticas, vamos poniéndolo al revés. ¿Cuántas de las personas que están en el mercado laboral tienen buen sueldo y son formales? También muy pocos. Y nos quedamos con que es más o menos el 15%. Es terrible. Ese es el problema del mercado o sea, laboral. Que el 85% de los que trabajan en México ganan mal, de mal a peor. O están en la informalidad, que hay Sí, veces no, puede yo los ganar incluí. bien, pero ser informal. Oye, un joven que está en el programa de becas gana 3,600 pesos al mes. Alguien que gana el mínimo gana 3,060. No, y un becario gana 2,600. ¿Un becario dónde? Un becario que está estudiando en la prepa no sé qué, o que está en la Boca no sé cuántos, las becas son más chiquitas que lo que reciben los de la ninis. discusión de la semana pasada, a mí me gustaría, creo que el escenario ideal es, no se deben contabilizar como empleos formales del IMSS, pero tenemos que tener una mejor contabilidad de qué está pasando con los empleos. El gobierno va a ser un generador de ocupación en este sexenio. A ver, ¿no se deben considerar estos empleos de los ninis en el Seguro Social? No, absolutamente no. ¿Se deben considerar los guardias nacionales que sean contratados por el gobierno? ¿Por qué? Porque tiene una relación laboral formal. Pero los ninis también tienen una relación no, A ver, ellos no son contratados por las empresas. Es un empleo temporal, perdóname. Y como mucha gente entra a un gran almacén en diciembre y le dicen, voy a estar conmigo 3 semanas. Y los contabiliza el Seguro Social. No, ese es trabajo temporal. Y lo contabiliza el Seguro Social. Pero aquí no los contratan las empresas. Las empresas piden por ellos y el gobierno les paga. Pero No. es que es la discusión. Para mí, creo que estamos diciendo La lo mismo. discusión deberían estar contabilizados como empleos temporales. No. Claro que sí. A ver, Ay, yo Dios. creo, Porque tienen un sueldo, tienen seguridad social, tienen horario y lugar de trabajo. Seguridad Sí, social, el los gobierno ninis. les paga el seguro social Sí. para tu información. a ver, son derechohabientes. Sí, hombre, ya. A ver, pero- Oye, más que el 60% que está en la informalidad. Pero mi punto es, deberíamos de empezar a tener una medición más rigurosa. Correcto, sí. Porque no Estoy de acuerdo. sabemos, por ejemplo, literalmente lo que tenemos ahorita es la secretaria del Trabajo dice, pues ya hay 50,000 más. Tendríamos que tener una contabilidad de eso que nos dijera dónde están, cuánto duran. Sueldos son temporales, son permanentes. No para incluirlos en el IMSS, es para incluirlos en la realidad. En una realidad, simplemente porque cada vez vamos a tener un mercado laboral donde va a haber más situaciones Críticas. Oye, inéditas. Pero ¿cuál críticas. es el trabajo de esas personas? De estas personas a las que no hay A que ver. decirles ninis, que van a Ellos- trabajar a una empresa grandota y que lo que hacen es nada. Tú no No, lo sabes, a ver, falso de toda pero, falsedad. oye, pues yo he hablado tengo amigos con- yo empresarios también. que tienen, si no ¿Sabes hacen qué? Yo nada, los también. pueden correr. Yo también. perdón, y pero- lo aceptan como... pero eso, no, pero- ese ya es pero- bronca de modo. estos empresarios. Sí, Perdóname. pero mi la punto- persona va a trabajar según un programa que Por le eso, armen y tienen lo una conduzcan. actividad productiva. Sí, claro que sí. Yo quiero que, Está bien a que ver, tú que estés nos apestada. enseñen. Está bien que Pero, para ti todo perdón, esté mal y lo que estuvo antes estuvo pero, muy bien. ¿Quién pero dice ¿sabes eso? qué? Si no, sabes qué está pasando, no empieza a hablar analízalo. del pasado, Pero ¿eh? Porque mi eso es lo punto- que te encanta. Mi punto es, ¿Ya lo pasado? Ya lo pasé, no me interesa. mi punto es, Ay, qué fácil con posición. todos estos programas, incluyendo el de Sembrando Vida,
tendríamos que tener una medición estadística más Claro, rigurosa. claro. Insisto, no para revolverla con la de Leyes. No, pero yo te puedo decir, a ver, decir, los 40,000, 50,000, 60,000 empleados que le sobran a Pemex, que no hacen nada, ¿por qué los incluimos? porque tiene una relación laboral formal. Pero no produce nada, usando el término que dice Tere. No, de Llegan, acuerdo. se sientan y no hacen A nada. ver, ¿Cómo y también sabes? pasa- Ahora Porque te he digo hablado lo con gente mismo. de Pemex, y mi hijo trabajó en Pemex Pues y yo lo también he platicó. hablado Pero con también- empresarios. Mensajes y y regresamos. también en el sector privado hay gente que no hace nada. Tere es una de ellas. Ah,